Bienvenidos a este video sobre el fascinante origen geológico del Istmo de Panamá, uno de los eventos más importantes de la historia natural del continente americano y del mundo. Para entender este proceso, tenemos que remontarnos a la era Pangea, hace más de 200 millones de años, cuando todos los continentes estaban unidos en una gran masa de tierra. Con el paso del tiempo, Pangea se fragmentó y las placas tectónicas comenzaron a desplazarse, moldeando la distribución de los continentes que conocemos hoy en día. Entre estos movimientos tectónicos se encuentra el proceso de formación del Istmo de Panamá, que finalmente conectaría América del Norte y América del Sur. Pero, ¿sabías que esta conexión no solo cambió la geografía? Al cerrarse el istmo, se alteraron las corrientes oceánicas, generando climas diferenciados. El Pacífico, con su actividad volcánica y aguas ricas en nutrientes, y el Caribe, con sus aguas tranquilas y hermosos arrecifes de coral. Por otro lado, la geomorfología de Panamá, formada por montañas, valles y costas, es producto de la colisión de tres placas tectónicas: Nazca, Cocos y Caribe. Este paisaje diverso convierte a Panamá en un punto de encuentro para la biodiversidad y la historia geológica. Entrando en materia, les invito a que me acompañen a descubrir este asombroso proceso. La creación del Istmo de Panamá, que unió los continentes de Norteamérica y Sudamérica, fue un proceso geológico complejo que involucró principalmente el movimiento de placas tectónicas y la actividad volcánica o vulcanismo. Como primer punto, vamos a describir el movimiento de las placas tectónicas. La formación del istmo se atribuye a la interacción de tres placas tectónicas: la placa de Nazca, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Estas placas se encuentran en un punto de convergencia donde los movimientos y subducción entre ellas han dado forma al territorio panameño actual. La placa de Nazca. Esta placa se encuentra al suroeste de Panamá. Está en movimiento hacia el noreste, chocando con la placa del Caribe. Este proceso de subducción no solo creó una zona de presión intensa, sino que también contribuyó al levantamiento del arco volcánico en lo que sería la columna vertebral del istmo. Por otro lado, la placa de Cocos, al norte de la placa de Nazca, la placa de Cocos también se mueve en dirección noreste y se subduce bajo la placa del Caribe. Este movimiento provoca actividad sísmica y volcánica en la región, que fue fundamental en la acumulación de material volcánico que se elevó y conformó el arco insular panameño. La placa del Caribe, por su parte, está ubicada al norte del istmo y recibe la presión generada por la subducción de las placas de Nazca y Cocos. Esta presión es la causa de los levantamientos tectónicos que comenzaron a elevar el terreno submarino hasta la formación de un puente terrestre. Ahora hablemos del vulcanismo y la importancia que tuvo en la creación del Istmo de Panamá. La subducción de las placas Nazca y Cocos bajo la placa del Caribe generó actividad volcánica significativa. A medida que el material fundido ascendía a la superficie, el arco volcánico crecía, produciendo una cadena de islas volcánicas en lo que sería la espina dorsal del istmo. Este fenómeno, llamado arco insular, es una estructura que a través de millones y millones de años fue acumulando material volcánico y sedimentario, los cuales se fueron solidificando y elevando debido a la presión tectónica. Finalmente, el proceso de cierre del istmo. La evidencia geológica, según investigadores, sugiere que hace unos 10 millones de años el istmo aún estaba compuesto por islas y solo hace 3.5 millones de años el puente terrestre finalmente se cerró por completo.
impidiendo la conexión marina entre el Atlántico y el Pacífico. El cierre del istmo tuvo un impacto importante, ya que transformó la circulación oceánica global y permitió el gran intercambio biótico en el que especies de flora y fauna migraron entre los continentes de América del Norte y América del Sur, enriqueciendo su biodiversidad y también teniendo un impacto importante y significativo en el clima, tema que veremos a continuación. Muchos de ustedes se preguntarán cómo era el clima antes del surgimiento del istmo. Bueno, en el periodo de Pangea, el clima era en gran medida homogéneo, caracterizado por un clima cálido y húmedo que abarcaba la mayoría de los continentes. La vegetación era principalmente boscosa y con grandes extensiones de selvas tropicales. En las corrientes oceánicas, las corrientes eran diferentes a las actuales y la falta de separación entre América del Norte y América del Sur contribuyó a un intercambio constante de especies y climas. Después del surgimiento del istmo, hubo un gran impacto climático. Este evento transformó el clima regional y global. El cierre del istmo alteró las corrientes oceánicas en el Caribe y el Pacífico, generando climas diferenciados. Por ejemplo, el Océano Pacífico comenzó a experimentar una actividad volcánica más intensa y afloramientos ricos en nutrientes, mientras que el Caribe se caracterizó por aguas más tranquilas y arrecifes de coral. El clima en sí quedó bastante diferenciado. Por ejemplo, en las costas del Pacífico tienen un clima más seco y presenta un ecosistema diverso con un alto nivel de actividad volcánica que influye en la temperatura y la humedad. En la costa del Caribe, en contraste, esta zona es más húmeda y cálida, con una vegetación exuberante y una biodiversidad rica en especies marinas y terrestres. Ahora hablemos un poco sobre la geomorfología del Istmo de Panamá. La geomorfología de Panamá es el resultado de complejos procesos geológicos, como hice mención anteriormente. El istmo presenta un relieve diverso que incluye montañas, valles, colinas y costas. Por ejemplo, la cordillera central que atraviesa el país es la principal cadena montañosa y alberga los picos más altos, como el volcán Barú. Esta cordillera se formó por la colisión de las tres placas mencionadas, lo que ha dado lugar a un paisaje montañoso caracterizado por su actividad volcánica y sus suelos fértiles. Formas de suelo que posee Panamá. En nuestro país se pueden encontrar diversas formas de suelo que varían según la región. Por ejemplo, los suelos fértiles de montaña, ubicados en la provincia de Chiriquí o Caltoro, se presentan en la cordillera central. Son ideales para el cultivo como el café, caña, etc. Los suelos hidromórficos lo podemos encontrar en la provincia de Darién y Panamá, especialmente en la cuenca del río Chagre. Los suelos saturados de agua, importantes para los ecosistemas de humedales. Otro tipo de suelos son los suelos arenosos, ubicados en Colón, en la costa del Atlántico, y en Panamá Oeste, en la costa del Pacífico. Estos suelos son suelos bien drenados, típicos de playas y sistemas dunares. Los suelos arcillosos los podemos encontrar en la provincia de Panamá y Veraguas. Se presentan en llanuras costeras y áreas de disposición fluvial con buena retención de humedad. Suelos latosoles lo podemos encontrar en Coclé, Herrera y Veraguas.
son comunes en regiones tropicales ácidos y bien drenados, aunque a menudo pobres en nutrientes. El relieve del Istmo de Panamá. El relieve es singular y está marcado por la proximidad de los océanos Atlántico y Pacífico, como se ha dicho en todo el transcurso de este video. Esta estrecha franja de tierra presenta variaciones de altitud que van desde zonas costeras hasta áreas montañosas con pendientes abruptas que contribuyen a la formación de valles y quebradas. Además, la presencia de ríos como el Chagre y el Panamá, que fluyen desde la cordillera hasta las costas, ha moldeado el paisaje creando importantes rutas de navegación y conectividad. Para finalizar con este tema tan importante, debo decir que el surgimiento geológico del istmo sin duda alguna ha sido un evento clave para la biodiversidad y el clima global, al conectar América del Norte y América del Sur, para así permitir el intercambio de especies y la creación de nuevos ecosistemas. Este puente terrestre alteró las corrientes oceánicas, impactando el clima mundial y facilitando climas variados en Panamá que sustentan una rica diversidad biológica. Además, su relieve montañoso y sus suelos fértiles han impulsado la agricultura local y su ubicación estratégica ha convertido al país en un centro de comercio internacional en toda su historia. Muchas gracias.